Bienvenidos participantes. Mi nombre es Antonio Saldaña y a nombre del Colegio de Empresarios les quiero dar la bienvenida a este quinto cuatrimestre en la licenciatura en Administración y Comercialización. Para iniciar, les comento un poco acerca de mi currícula. Yo he tenido la oportunidad de laborar en empresas como capacitador, tanto públicas como privadas, sobre todo en el sector comercio, en CFE, en Pemex, en algunos bancos, y ahora tengo la oportunidad, gracias al Colegio de Empresarios, de estar con ustedes. El tema que vamos a revisar durante estas sesiones es ética en los negocios. Y si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una pequeña revisión de la asignatura, del temario de la asignatura. Iniciaremos, como siempre, con los conceptos fundamentales. ¿A qué nos referimos al hablar de ética, al hablar de moral, al hablar de valores? Y trataremos de enfocarlo a nuestro país. Debemos de tomar en cuenta que nos encontramos ahora en un comercio que es globalizado, donde la ética tiene que estar acorde a todos los países. Y bueno, las prácticas y las costumbres deben de ser reguladas por la práctica de lo mejor, de lo que es más conveniente. En el temario número 2 veremos la moral como un ámbito práctico, sus determinaciones y problemas. Obviamente veremos las definiciones tanto de diccionario como la moral que se trabaja en el ámbito cotidiano. Ustedes que laboran en empresas podrán conocer que muchas veces es lo que se dice y otras lo que se hace. En el ámbito empresarial, internacional, debemos de cumplir con lo que decimos y lo debemos de poner por escrito. Claro, si queremos poder tener la oportunidad de comercializar nuestros productos a nivel internacional, mundial y que nos sigan comprando. Ok, el tema 3 será la deontología y los deberes profesionales. Vendrá en su momento la explicación y cómo tenemos que entender estos conceptos. Y posteriormente pasaremos al perfil moral del profesional. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué comportamientos son aceptables, tanto a nivel nacional como internacional? Y cómo a veces la moral o la forma de actuación de cada persona puede ser muy distinta de acuerdo al ámbito en el que se desarrolle o se trabaje con otras empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que no con todos los clientes vamos a poder tener o hacer clic. De que depende de nuestras costumbres, de nuestra forma de hacer las cosas, de qué tanto cumplimos lo que prometemos. Interesantes temas, sobre todo en el ámbito de México. Si queremos tener una competitividad a nivel internacional. El tema 5 veremos el ámbito de la ética, donde son los lugares que, podemos ejercerla, porque queremos que la ética sea una ciencia práctica. Es decir, que salga de los libros y que la podamos aplicar en un ámbito verdadero, en un ámbito de empresa, que podamos ejercer. Y tenemos como nuestro objetivo general que al concluir el curso, el alumno evaluará el correcto manejo de la ética en los negocios, resaltando la importancia que tiene el ámbito profesional de la administración a fin de combinar una empresa con valores, principios, honestidad y congruencia, tanto en la misión como en las acciones de la empresa. Esto es muy importante, debido a que la ética es el estudio del cómo deberían ser las cosas, del deber ser. Nosotros esperamos para nuestro país hacer las cosas como se deben hacer y bien hechas. En México es posible. Hay muchísimos casos de éxito. La cuestión es seguirlos y aplicarlos, porque muchas veces la moral no es lo que podríamos esperar. Y ahí, podemos diferir de muchas cosas de acuerdo a los ejemplos que vamos a ver. Los objetivos, el objetivo particular de nuestro curso será que ustedes comprendan el concepto de ética y lo apliquen en los negocios. Es decir, trataremos de que esto sea un curso práctico y de que ustedes puedan
notar cuándo se están haciendo las cosas de forma correcta y en qué momento es inadecuado, aunque la moral o la costumbre nos diga que así se tengan que hacer. Nuestro objetivo específico es que el alumno, ustedes participantes distingan el comportamiento ético de la empresa y sus características. Muy bien, iniciaremos por el principio. ¿Cuál es el objeto de la ética? Bien, la etimología de la palabra ética se refiere a la costumbre. En griego, ethos. Moral también se refiere a la costumbre, pero en latín podría parecer que son sinónimos, pero nada más lejano. La ética la vamos a tomar como la moral de morales, es decir, está conformada por muchas costumbres, por lo mejor de cada una de las costumbres. ¿A qué nos referimos con lo mejor? Aquello que sea bueno y fundamental para el ser humano. Alfonso Reyes, un catedrático de nuestro país de los años 50, contemplaba que el mexicano nace como una persona fundamentalmente buena. Si en un momento dado hace un acto que es incorrecto o contrario a la regla o a la moral o a la costumbre, lo hace por ignorancia, porque no ha sido educado. Es decir, si alguien fuera éticamente malo, tendría que tender hacia la muerte, hacia su propia destrucción. Por eso la ética se basa en lo que es bueno, en lo que permite la vida, en lo que permite que las sociedades crezcan y sean mejores. La ética se basa en el estudio de lo bueno y lo agradable para una sociedad humana. Es decir, los seres humanos compartimos una parte natural con los animales. Es decir, tenemos un cuerpo físico. Pero, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, una manada de lobos y los seres humanos? Los lobos se juntan en sociedad. Los lobos cazan en equipo, pero no tienen conciencia de sus actos. Es decir, lo hacen por instinto. Una necesidad de alimentación y recurren a cazar un ciervo. Los seres humanos tenemos esa capacidad de raciocinio entre distinguir en qué momento un animal puede sufrir o no. En qué momento estamos cazando todo lo que está disponible y no estamos permitiendo que crezcan y que se desarrollen más para poder seguir cazando a futuro. Es decir, los seres humanos tenemos historia y esa historia está grabada en nuestras mentes. El raciocinio es lo que permite que la ética sea ejercida. Los animales tienen instinto, los seres humanos raciocinio, y eso nos separa. El raciocinio tiene que ver con el orden de la conciencia, si es que lo que hacemos es adecuado o es inadecuado para mejorar nuestra sociedad, para hacernos más felices. A este respecto, el diccionario de la Real Academia también define la ética como una parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del ser humano. La obligación fundamental del ser humano es ser feliz y, por supuesto, la bondad, es decir, mejorar el entorno en el que vive. Eso es una obligación moral. ¿A qué nos referimos con obligación moral? A que por costumbre tendría que ser así. Hay veces, como aclarábamos hace un momento, que los seres humanos por ignorancia únicamente se centran en su propio egoísmo y quieren resolver sus necesidades sin tomar en cuenta a los demás, sin tomar en cuenta a la sociedad. Hay por ahí un dicho popular que dice: ningún hombre es una isla. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros solo podemos mejorar nuestras capacidades y nuestras habilidades si vivimos en sociedad. Es decir, un panadero puede hacer pan y para hacer más pan necesita recursos. Para vender su pan necesita gente que lo consuma. Las personas que viven en la sociedad consumen su pan y pagan por este servicio. Y así puede ir creciendo. Pero si no existieran estas personas, ¿qué pasaría? El pan se echaría a perder, se amarga y ya no funciona. Es decir, los seres humanos crecemos y nos desarrollamos mejor si vivimos en sociedad. Si nos aislamos, perdemos todos los beneficios que tiene la sociedad.
vamos a continuar con el objeto de la ética. De todos los seres sociales existentes, con esto nos referimos a todos los animales que viven en comunidad, simios, mamíferos básicamente, simios, delfines, lobos, cuervos. Es el ser humano el que por medio del uso del raciocinio y la conciencia puede determinar y categorizar sus actos como convenientes, inconvenientes, adecuados o no, de acuerdo a las circunstancias, tiempo y personas. A lo que voy es lo siguiente: un error en determinadas circunstancias puede ser provechoso o un desperdicio. ¿De qué depende? Bueno, de las circunstancias y de las capacidades de cada una de las personas. A este ejemplo, digamos, tenemos a dos personajes, Rita la cotorrita y Pedro el sepulturero. Pedro el sepulturero es alguien que nunca dice nada. Rita la cotorrita, al contrario, es alguien que dice todo. Si nosotros tuviéramos una información importante que difundir dentro de la empresa, ¿a quién se la dirían? ¿A Pedro el sepulturero o a Rita la cotorrita? Pudiera parecer obvio y lógico, pero la información se difundiría más rápido si se la dijeran a la persona que tiene la capacidad de no guardar ningún secreto. Al revés, si ustedes quisieran guardar algún secreto, pues ¿a quién se lo dirían? Es sentido común, pero por muchos ejemplos que hemos visto a lo largo de la historia, el sentido común es el menos común de los sentidos. Bien, veamos el carácter ético y racional, el carácter científico y racional de la ética. Consideramos que la ética es una ciencia racional, no una ciencia experimental. ¿Por qué una ciencia? Porque tiene un método que se puede comprobar. Es decir, bajo ciertas condiciones establecidas y determinadas por un proceso, por un método, se va a dar un desarrollo, es decir, va a dar un efecto esperado. Nosotros sabemos y hemos comprobado que las personas que dicen la verdad, que cumplen lo que prometen, que desean mejorar su vida, llevan a lo largo de un tiempo un desarrollo equilibrado. Protegen y promueven el desarrollo de su sociedad. Y hemos visto lo contrario, aquellas personas que mienten, que engañan, que buscan envilecer su alma por medio de el desahogo de sus pasiones sin control, tienden a opacar el desarrollo de la sociedad. En este caso, veamos la diapositiva. Dice, el fin de la ética es orientar e incluso determinar la conducta humana. El objetivo de la ética es que sea una mejor sociedad. ¿Por medio de qué? Por medio de parámetros establecidos de relación social. Ahora, son sugerencias de actuación, no son leyes. Para las leyes, pues bueno, está el jurídico, está la justicia. Aquí son sugerencias de cómo podemos comportarnos y si al comportarnos de esta determinada forma, con virtud, la sociedad puede ser mejor. La ética es una ciencia racional que se fundamenta en sus modelos por medio de la razón y la observación, no por medio de la experimentación, lo que comentábamos hace rato. Toda ciencia es un paradigma fundamentado. Con paradigma nos referimos a que establece un modelo universal o un patrón de comportamiento de la realidad y nos puede decir cómo se va a comportar dicha realidad. En este caso, la ley de la gravedad. Bajo ciertas condiciones determinadas, por ejemplo en el planeta Tierra, un objeto cae a 9.8 metros por segundo. Bajo las condiciones necesarias y adecuadas, siempre va a suceder eso. Sin embargo, si hay alguna resistencia, un viento, un material distinto, esto puede variar. Es lo que conocemos hasta ahora dentro de la ciencia. Entonces, la ética, al ser un paradigma fundamentado, es decir, funciona bajo las condiciones adecuadas, va a dar un resultado esperado. En este caso, la ciencia actúa de
de la manera en que se comporta un objeto. Nos dice cómo debe de comportarse el objeto, no lo que hace, bajo ciertas circunstancias dadas, ¿no? Nosotros sabemos que una sociedad funciona adecuadamente cuando sus ciudadanos son honestos y apoyan a que crezca y se desarrolle mejor la sociedad. Es decir, el desarrollo es mejor cuando tienes la confianza de que tus vecinos van a respetar lo que es tuyo, cuando se apegan a las leyes, cuando cumplen lo que prometen. Eso está muy claro, siempre y cuando se cumpla. Dice, ya que las normas morales existen en cada uno, surgen diferentes puntos de vista y por ende la diferencia en el momento del establecimiento de una generalización. La idea es que la ética sea una forma de comportamiento general. ¿Por qué? Porque hay diferentes morales. Una diversidad de sistemas morales puede estar ejemplificada, por ejemplo, en las religiones. Cada religión da una forma y una pauta de comportamiento distinto a sus creyentes. Así, por ejemplo, habrá personas que no consuman la carne de cerdo porque es aberrante para su forma de proceder. Y sin embargo, habrá otras morales, otras distintas creencias y religiones que, al contrario, consideren esa carne como una exquisitez o que no les cause ningún problema. Digamos, por ejemplo, algunas comunidades, sobre todo en África, acostumbran a beber vasos con sangre, compartirlo de forma tal que sea una forma de acercar al grupo y de unirlo. Puede ser una costumbre repelente para nosotros, que sea inadecuada, por el hecho de las bacterias o por lo que ustedes quieran. Es inadecuado para nosotros. Y de la misma forma que para las costumbres que nosotros tenemos resulta repulsivo el beber vasos de sangre, para ellos les puede resultar hasta ofensivo el hecho de comer, por ejemplo, gusanos de maguey o de comer nopales. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a. En México consumimos picante. Bueno, para muchas otras morales eso es una aberración, es una agresión al cuerpo. Para nosotros es ponerle un poco de sabor. Entonces, la moral es una forma de actuación. La ética tendría que ser lo mejor de cada uno. Es decir, respetar cada forma de actuación y cada pueblo, y cada forma de pensar o cada religión. Eso sería lo más ético. El siguiente problema que tiene la ética para ser una moral generalizada es el de la libertad humana. Decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz y tenía toda la razón. La cuestión aquí es que hasta qué momento podemos considerar derecho o libertad de una persona. Bueno, en el momento en que viola las libertades individuales de otra persona, ahí termina tu derecho a la libertad. O a una sociedad, o a las costumbres de una sociedad. Es decir, en realidad uno no puede hacer lo que quiera. Hace lo que la moral y las costumbres del lugar en donde se desarrolla le permiten. Claro, lo ideal es que uno se pueda adaptar a las reglas y a las morales que existen dentro de una sociedad. Si no, en todo caso, podría uno pensar en cambiar de país. ¿Por qué? Porque las leyes y las morales son distintas en cada país. Así, por ejemplo, vayamos hacia el problema del fin y de los medios. Esto es una teoría maquiavélica. Digamos, por el bien de pocos deberían de sufrir muchos. La idea es que no sea así, la idea es que sea el bien de la mayoría. Pero si esta minoría se ve afectada por el bien de la mayoría, ¿vale la pena lastimarlos? Un concepto maquiavélico. ¿A quién ayudamos? ¿A todo el pueblo o tal vez a unos pocos? Y si esos unos pocos son los que alimentan a todo el pueblo, aquí está el problema. La idea de la ética sería que hubiera bien para todos, que sea un concepto de ganar, ganar. No siempre es posible.
El último problema es el de la obligación moral. Que tú conozcas una forma de proceder y que comulgues con ella no quiere decir que la practiques. Vamos a entrar en un momento al tema de las virtudes y de los valores. Virtuoso es aquel que al decir un valor, lo conoce y lo practica. Porque el problema no es conocer los valores, el problema es practicarlos. Por ejemplo, la honestidad. Uno puede decir, yo creo en el valor de la honestidad, lo conozco, pero no necesariamente lo practico. Y ahí está el problema, porque entonces nos convertimos en seres que no somos virtuosos. El problema de los valores y el problema de la ética, es decir, de la costumbre que debemos de tener, es practicarla. Difícil para muchas personas. Bien, veamos el método de la ética. La finalidad es la obtención de un conocimiento profundo de la conducta humana. Es decir, vamos a observar cómo se comportan las diferentes personas y cómo ejercen sus valores. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Si lo que dicen y lo que hacen es congruente, pues entonces hablamos con una persona ética. Si lo que dicen y lo que hacen es diferente, entonces ahí tenemos que observar la conducta. Para esto podemos hacer una tabulación, es decir, en nuestro método tenemos una percepción axiológica, qué es lo que hacen las personas y qué es lo que dicen. En este momento lo que tratamos de hacer es descubrir los valores existentes en un acto determinado, de acuerdo a una escala de valores. Por ejemplo, para el valor de la puntualidad, es decir, llegar temprano y hacer las cosas, vamos a ver que sería un acto reprobable si alguien te dice, voy a llegar a las 10 de la mañana y llega a las 12. Entonces es reprobable. Estamos observando la conducta. ¿Qué pasa si esta persona te dice, voy a llegar a las 10 de la mañana y llega a las 10 de la mañana? Ok, cumple con la obligación, es adecuado. Pero llegó a las 10 de la mañana y no venía preparado, llegó despeinado, apenas si llegó casi barriéndose. Pues bueno, podría ser, es lo obligatorio, pero no sería lo bueno o lo adecuado. ¿Qué sería lo amable? Que si vas a llegar un poco tarde, hables, o que llegues tal vez 5 minutos antes. ¿Qué sería lo más recomendable? Bueno, que si llegas a la hora, llegues con todo lo necesario para que puedas ejercer y hacer lo que necesitas. Eso sería lo recomendable. Y de acuerdo a esa tabla nosotros calificamos. Es una calificación moral. ¿Por qué? Porque estamos observando de acuerdo a lo que nosotros preferiríamos. Ustedes lo pueden hacer tanto en sus empresas como en sus lugares. Las personas que son puntuales, ¿llegan puntuales? Y si llegan puntuales, ¿traen todo lo que necesitan o pierden 2 o 3 horas organizándose? Porque entonces no estamos hablando de puntualidad, estamos tal vez hablando de un horario, pero no hubo una preparación anterior. Pero con cualquier valor podemos jugar en esto. A lo que me refiero es, un valor es aquello que se desea espiritual. Puede ser la verdad, puede ser la honestidad, puede ser, pues bueno, la responsabilidad. Ustedes decidan cuáles son valores importantes en su empresa y cuáles realmente practican las personas que trabajan con ustedes. Ok, después de hacer esta observación y calificarla, podemos determinar un criterio o juicio moral si es que esta persona tiene congruencia en lo que dice y en lo que hace. Ahora, esto solamente es un indicador, porque también las situaciones pueden cambiar. El primero en definir el concepto de la ética es Sócrates en la antigua Grecia. Sócrates hablaba acerca de 2 premisas fundamentales. La primera es, conócete a ti mismo, y la segunda es que solo sé, que no sé nada o que nada sé. ¿Por qué? Porque todo su conocimiento puede cambiar a lo largo del tiempo. Digamos, hace 400 años las personas juraban que el mundo era plano y que al llegar al Cabo de Hornos el mar caía hacia abajo y los barcos se perdían para siempre. A lo mejor no tuvieron la oportunidad de ver el cuadro general desde un poco más desde arriba, pero la ciencia juraba que la Tierra era el centro del universo. Y que bueno, que era plana. Entonces la ciencia cambia.
Entonces, a lo mejor nadie tiene la verdad absoluta o el conocimiento absoluto de nada. Hay que ir investigándolo y puede cambiar a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería lo más loable? Conocerse a uno mismo. Ok, Sócrates llama virtud aquello que es común para toda la raza humana en todas las circunstancias. Por ejemplo, la justicia, el autocontrol y la valentía. Por esta razón, Sócrates se le considera como el fundador de la ética. ¿Por qué dice Sócrates que estas tres son virtudes? Porque como seres humanos podemos ejercerlas. Es decir, uno puede ser valiente al enfrentar a sus miedos. Uno puede ser valiente al controlarse en el momento de estallar. Es decir, las personas que estallan en ira, en cólera, cuando gritan, se dejan llevar por sus pasiones. El autocontrol es el manejo de estas pasiones. Cuando alguien estalla en cólera, siente una euforia que recorre su cuerpo. Es decir, no puede controlarse. Será virtuoso aquel que pueda controlar la ira y utilizar el raciocinio para solucionar un problema. Las personas que, por quítame estas pajas, ya se van a los golpes, no se controlan. Pecan de no ser virtuosos. Y de esto hablaba Sócrates. Es importante porque la ética habla de estas tres partes fundamentales: el autocontrol, la justicia y la valentía. Con justicia nos referimos a darle a cada quien lo que le corresponde. Hay personas que le dan más o menos a otras personas por emociones. Oye, tú me caes mejor, mereces más. La justicia diría: merece lo mismo que los demás, aunque te caiga muy bien, y porque te cae bien deberías de darle lo justo. Eso sería lo adecuado, pero no siempre se cumple. Bien, la palabra virtud tiene una connotación de fuerza o vigor según el diccionario de la Real Academia Española. Es decir, se necesita mucha fuerza para desarrollar personalidad en un ser humano y hacer lo que es correcto, lo que se debe hacer, lo bueno para la humanidad. Ser corrupto es malo para la humanidad. ¿Por qué? Porque provoca muchos problemas. Decir mentiras es malo para la humanidad porque cuando dices una mentira tienes que inventar otra para justificar la primera y es una cadena interminable que al final no te lleva a nada más que a la fantasía. Ser virtuoso es un hábito que tiene que cultivarse. El ser humano lo puede lograr, pero a base de esfuerzo y de trabajo. Y ese esfuerzo y ese trabajo tiene que ser con conciencia de lo que uno está haciendo. A veces las circunstancias nos pueden orillar a decir cosas que no son ciertas. Uno debe de tener la virtud y la valentía de aclarar las cosas por lo que son. Es una práctica difícil y en nuestro país, considerado uno de los más corruptos del mundo, más. ¿Por qué? Porque la misma sociedad empuja a ser así, a ser distinto de lo que uno es. Por ejemplo, tienes más de 30 años y no estás casado, hay muchas personas que mienten acerca de su situación para evitar el juicio social. Hay que decir las cosas como son y tener orgullo de lo que uno es. Porque si no, ¿en qué puede caer uno? En una falta de virtud. Sin embargo, es difícil. Tenemos ahí dos imágenes. Una estas dos imágenes muestran los excesos. Una persona que ha descuidado su cuerpo al grado de estar obeso y no poderse mover, y otra persona que ha ejercitado tanto su cuerpo que ya ni siquiera se reconoce como una persona normal. Es decir, uno padece de vigorexia y el otro padece de pereza. Lo que decía Aristóteles era llegar al justo medio. Es decir, sí, ser una persona ágil, fuerte, pero tampoco llegar al extremo de vivir para cultivar el cuerpo. Mente sana en cuerpo sano, pero tampoco las exageraciones. Y para ello hay que ejercer la virtud. Es decir, los extremos son peligrosos, son dañinos. Continuamos con la ética de Platón. Los banquetes de Platón eran muy famosos porque en ellos se disertaba acerca de las realidades de ese tiempo y para la posteridad.
Platón se desenvuelve en una época en la que se tenían que hacer sistemas acerca del pensamiento, de las formas de actuar. Es decir, se trataba de delinear un proceso para llegar a un resultado. Curioso, parece ser que esta época también pasa lo mismo, nada más que con la ayuda de las computadoras. Platón propone que el fin supremo de la ética es la contemplación de la idea del bien. Hacer el bien para que la sociedad sea mejor. ¿Cómo vamos a hacer el bien? Por medio de la educación. Habla de que un ser ignorante comete actos malignos por necesidad, por ignorancia. Hay que educarlo y hay que enseñarlo a obtener las cosas por medios adecuados. Es decir, los seres humanos, para Platón, no nacen malos, se hacen malos por el medio, pero bien educados pueden llegar a ser mejores. Bien, Aristóteles fue discípulo de Platón y su pensamiento se distingue por el rigor sistemático que tenía. Aristóteles es famoso por educar a Alejandro Magno, un gran conquistador que murió joven y que, bueno, fue regidor de toda Europa, sobre todo por las ideas grecolatinas. Conquistó el mundo antiguo. La idea de Aristóteles es la búsqueda del mejor fin. Escribió un libro para su seguidor, que era Nicómaco, y habla del modo de ser o carácter. Es decir, antes de hacer el bien, ¿qué es lo mejor? Porque muchas veces el bien no necesariamente indica ser justo. La justicia es obedecer a la ley y darle a cada quien lo que le corresponda. Pero el bien, pues bueno, ¿cuál es el bien común para todos? Es importante revisarlo. Para Aristóteles, el ser prudente, el humano que es prudente, es aquel que puede ver el bien bajo cualquier circunstancia. Es decir, que tiene una capacidad de discernimiento. La virtud no es extremista, constituye una síntesis entre los opuestos, ni tan malo ni tan bueno. Es decir, evita los valores absolutos. Uno puede ejercer, digamos, el valor de la verdad, decir la verdad a toda costa y en todo lugar, pero también puede estar regulado por el valor de la prudencia. Hay veces que decirle algo a alguien puede lastimarlo profundamente y provocar un mal mayor que si dices una mentira. En este caso no queremos mentiras blancas, pero sí podemos ser prudentes y a veces guardarnos los comentarios. Bien, surge después de la época de Aristóteles dos doctrinas que son contrapuestas. Epicuro y la doctrina estoica, en el cual sí es la búsqueda del bien y de la frugalidad y de ciertas normas morales para ser un mejor ser humano, evitando el mal por medio de tener un estricto código moral y seguirlo hasta el final. Y por supuesto los hedonistas, que al contrario lo que querían era evitar el sufrimiento. Y para evitar el sufrimiento, pues bueno, comían, bebían y tenían relaciones carnales con quien se les antojara para evitar sufrir, para evitar el dolor. Por un lado, te decían, hay que trabajar duro aunque duela, porque eso hace mejor a los seres humanos y los hace más duros, mejores personas. Y por el otro decían, sí, las mejores personas son aquellas que no tienen tensiones ni problemas. Estos dos tipos de comportamiento, dos tipos de moral, chocan en la Grecia antigua. Hay quien sigue a los estoicos y hay quien sigue a los hedonistas. Aristóteles hubiera dicho, hay que tener una mezcla de las dos. Es decir, sí, hay que darle gusto al cuerpo, pero tampoco exagerar. Los estoicos hubieran dicho, nunca hay que darle gusto al cuerpo porque gracias a esto se pierde el raciocinio. Bueno, ahí está Epicuro y bueno, y los hedonistas. La búsqueda del placer. La idea aquí es que nosotros tengamos la capacidad de ver qué es lo mejor para nosotros y cuáles son nuestras limitaciones. Es decir, en un momento dado, sí, es necesario relajar el cuerpo y la mente con los bienes que da el mundo, pero tampoco exagerar. Por ahí decían, revienten pero no en pedazos. Es decir, hay que tener control de lo que uno hace y jamás perder la cabeza.
Ok, la ética cívica se refiere a los valores mínimos que una sociedad debería sostener para que la propia sociedad, el individuo, no se rompan, no se corrompan, que una sociedad pueda seguir su curso natural de evolución y llegar a ser una mejor sociedad. ¿Cuáles son estos valores? La tolerancia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto. Si estos valores se ejercen dentro de una sociedad, tengan conciencia de que va a funcionar y va a realizarse bien como sociedad. Si estos valores son inexistentes, lo más probable es que inicie una decadencia. Y bueno, ejercer estos valores es fundamental para nuestro tema, que en este caso sería la ética empresarial. Y la ética empresarial estudia las acciones correctas e incorrectas, justas e injustas que debe de tener un empresario al momento de hacer sus transacciones comerciales. Es decir, lo que dice y lo que hace. Para que exista un ejercicio de esta ética, es preciso que todos los miembros de la organización la pongan en práctica. Es decir, cada organización tiene valores que cumplir. La idea es, bueno, ¿cómo los asienta en su vida? Si tenemos un valor llamado, digamos, en nuestra empresa, honestidad, y hacemos un pequeño experimento, porque la ética también se ayuda de los experimentos sociales para hacer revisión de qué tan practicados son los valores en la empresa, y vamos a poner el ejemplo que sería este. Digamos que en el baño de la empresa dejamos un reloj y con una cámara de video grabamos a todos los empresarios que lleguen a lavarse las manos y después salgan. ¿Cuántos de los trabajadores de la empresa dejan el reloj en donde está? ¿Cuántos de los trabajadores que llegan a lavarse las manos se llevan el reloj? ¿Cuántos de los trabajadores que están en su empresa salen y avisan a objetos perdidos o a seguridad que hay un reloj en el lavabo? ¿Cuántos de ellos lo toman y salen a preguntar de quién es el reloj? La idea es la siguiente. La ética diría, si ese reloj no es tuyo, de alguien será. Déjalo donde está porque no es tuyo. Pero ¿qué costumbre tienen las personas que trabajan con nosotros? Por eso es necesario hacer una revisión, hacer experimentos éticos para ver cómo reaccionan las personas que están al lado nuestro. Las personas que están al lado nuestro pueden decir que son muy éticas, que son muy honestas, pero al momento de ver un experimento ahí comprobamos la forma en la que se comportan, es decir, qué costumbres tienen. Porque las costumbres pueden cambiar si uno está convencido de que es lo mejor para uno. Y bueno, la ética empresarial necesariamente requerirá de respetar los valores que nosotros consideramos adecuados. No solo adecuados dentro de nuestro ámbito, sino de los clientes con los que trabajamos. Bien, como resumen, tenemos que la ética de Aristóteles considera el bien, el cual solo se obtiene desarrollando la propia esencia, en el caso del ser humano, desarrollando las facultades del raciocinio. Tenemos la otra forma de ética, que es la estoica, en el cual afirma que el objetivo de una vida elevada ha de ser de tener una vida conforme a la existencia, es decir, estar bien con el cuerpo, bien en el pensamiento, tener un cuerpo firme y sano, mente sana en cuerpo sano. La ética de Epicuro, que busca el alejamiento de las pasiones a fin de lograr la ataraxia o que sea imperturbable, y afirma que para eso es necesario buscar el placer, entregarse a él y dejar de necesitarlo. Es decir, si tienes hambre, come hasta satisfacerse y el hambre se olvida. Bien, hasta aquí. Veamos que la ética entonces busca lo mejor de todas las costumbres, busca lo general. Cada una de las costumbres se le llama moral y estas morales pueden ser muy diversas y distintas. Sin embargo, tienen puntos en los cuales podemos empatar y que sería lo mejor para una sociedad.
A este respecto, quiero comentarles que la moral a lo largo del tiempo puede tener cambios profundos y sin embargo se basa en la idea del bien. Es decir, el bien es aquello que genera vida, que genera una mejor sociedad y que genera una forma mejor de hacer las cosas. Siempre vamos a estar en la búsqueda de una sociedad que sea igualitaria, en donde haya justicia, tolerancia, verdad y respeto. Eso sería el ideal. Y para llegar a ello, lo que necesitamos es ejercer nuestros valores, es decir, tener la virtud de ser justos, de ser valientes, de ser equitativos. Es decir, más allá de decirlo, practicarlo. ¿Cuáles son los valores que ustedes pregonan? ¿Cuáles son los valores que verdaderamente ejercen? Una tarea muy sencilla para darse cuenta de qué es lo importante para ustedes y para sus compañeros de trabajo sería que tomen los 5 dedos de su mano y en cada uno de ellos pongan un valor. Es decir, algo que sea interesante, importante o necesario para ejercer en su vida. Y después que los apliquen a su ámbito diario. Si ustedes tienen un valor, por ejemplo, como decir la verdad, bueno, pongan un ejemplo en el cual han dicho la verdad a pesar de que les costó trabajo. Si tienen un valor como la honestidad, bueno, pongan un ejemplo en el cual ejercieron la honestidad. Esto es un ejercicio que ustedes pueden realizar ya sea en casa o con sus compañeros de trabajo y el cual los va a llevar a darse cuenta de cuáles son los valores que ustedes tienen y de cómo los ejercen. A nombre del Colegio de Empresarios, yo quisiera agradecerles el haber estado conmigo en estas sesiones en las cuales hemos estado hablando acerca de la ética en los negocios. Mi nombre es Antonio Saldaña. Esperemos continuar en próximas sesiones. Muchas gracias.